Bienvenidos a este espacio de álgebra y geometría analítica, en el que vamos a explorar ejercicios de espacios vectoriales. De a poco nos vamos a ir incorporando en este mundo de espacios vectoriales. En este primer ejercicio, la idea es, básicamente, determinar si los siguientes conjuntos dados son subespacios del espacio vectorial indicado en cada ejercicio. Antes de comenzar, realicemos un repaso del concepto esencial que nos va a acompañar en la resolución de cada uno de estos apartados. Un subconjunto W no vacío de un espacio vectorial B se llama subespacio vectorial de ese espacio B si W por sí mismo es un espacio vectorial bajo la suma y la multiplicación por un escalar tal cual como fueron definidas en el espacio vectorial B. Sabemos que para poder mostrar que un conjunto dotado de una operación suma y una operación del producto por un escalar es un espacio vectorial, deberíamos probar que se cumplen las 10 propiedades, 5 relacionadas con la suma, 5 relacionadas con el producto por un escalar. ¿Qué sucede en este caso? Para probar que un subconjunto de un espacio vectorial dado es en sí mismo un espacio vectorial, basta comprobar solo 2 de esas 10 propiedades. La primera, que siempre que tome un elemento U y un elemento B perteneciente a W, la suma se encuentra en W. Y la otra propiedad es que para cualquier elemento U de W y para cualquier número real alfa se va a cumplir que alfa por U sigue estando en W. Es decir, lo que vamos a necesitar probar nada más es que la suma y el producto por un escalar cumplen con ser operaciones cerradas sobre el propio W. Comencemos entonces con los ejercicios. En el primer apartado, el conjunto S es el conjunto de las ternas x1, x2, x3, tales que x1 por x3 es igual a 0. Ese conjunto es obviamente un subconjunto de R3, el cual es un conjunto ya probado que es un espacio vectorial. Una de las primeras cosas que creo vale la pena corroborar es que el elemento nulo, el elemento neutro de la suma en el espacio vectorial, también se encuentre en este subconjunto con el cual estamos trabajando. En este caso es fácilmente comprobable que la terna 0, 0, 0 pertenece a ese conjunto S, dado que su primera coordenada y su tercera coordenada, al ser 0, el producto entre ellas da 0 y eso es básicamente cumplir la condición de estar en el conjunto. Seguramente se estén preguntando por qué yo estoy chequeando que el elemento nulo se encuentra o no en el conjunto en el cual estoy viendo si es un subespacio vectorial del espacio dado. Porque si ese elemento no está en el conjunto, automáticamente ese conjunto no puede ser un subespacio vectorial del espacio indicado. Una vez visto en este caso que el elemento nulo se encuentra en el conjunto, por supuesto que eso no quiere decir absolutamente nada. Tengo que continuar en probar si se cumplen las dos condiciones que vimos en el teorema de nuestro repaso. Vamos a ver si la suma realmente es una operación cerrada sobre el conjunto S. ¿Qué sucede? Los elementos 1, 0, 0 y 0, 0, 1 son dos elementos que cumplen la condición de estar en el conjunto S. Pero al momento de sumarlos, la suma me da una terna que es la terna 1, 0, 1, terna que no pertenece al conjunto S, porque no verifica la condición de que su primera coordenada multiplicada por su tercera coordenada me dé 0. Por lo tanto, el ejercicio en esta instancia se termina y podemos concluir que ese subconjunto de R3 no es un subespacio vectorial de R3. Seguimos con el apartado B. Ahora estamos trabajando sobre el espacio vectorial R4 y el subconjunto S es el formado por las cuaternas X, Y, Z, T, en donde la segunda coordenada es igual a la primera más la tercera coordenada y donde la segunda condición es que la primera coordenada coincide con la última, ¿no? Son esas expresiones que ahí ustedes pueden leer, y igual a X más Z, X igual a T.
De nuevo vamos a ver si el elemento nulo se encuentra sobre ese conjunto S y de nuevo es fácilmente comprobable que la cuaterna formada por esos 4 ceros cumplen la condición de estar en el conjunto S. Veamos si la suma es cerrada sobre el conjunto S. Para ello consideremos dos cuaternas cualesquiera dentro del conjunto S. Por supuesto que por estar sobre S tienen que cumplir la condición de estar sobre S. Sumemos esas dos cuaternas y la idea es ver si la cuaterna resultado verifica las condiciones de estar en el conjunto. Bien, acá vemos que en el caso de la cuaterna resultado de la suma, la segunda coordenada es y1 más y2. y1 cumple la condición de ser x1 más z1. ¿Por qué? Porque la primera cuaterna que considerábamos pertenecía al conjunto S. Por otro lado, y2 también coincide con x2 más z2. Al reagrupar esa suma, nos damos cuenta que y1 más y2 en realidad se puede escribir como x1 más x2 más z1 z2. Por lo tanto, cumple con la primera de las dos condiciones que conforman el conjunto S. Luego, tomamos, en este caso, la primera coordenada de la cuaterna resultado, que es x1 más x2, y bueno, x1 es igual a t sub 1, x2 es igual a t sub 2, por lo tanto, en ese reemplazo vemos que para la cuaterna resultado de la suma se cumple también que su primera coordenada coincide con la última. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuaterna suma realmente pertenece al conjunto S. Vamos a ver ahora que el producto por un escalar también es una operación cerrada sobre el conjunto S. Para ello tomemos una cuaterna cualquiera dentro del conjunto S, una cuaterna de la forma x y zt, y alfa un número real cualquiera. Nosotros sabemos que como esa cuaterna pertenece a S, cumple las dos condiciones de estar en el conjunto. Entonces ahora consideremos el elemento alfa por la cuaterna x y zt. Sabemos muy bien que eso nos devuelve la cuaterna alfa x, alfa y, alfa z, alfa t. Rápidamente podemos corroborar que las coordenadas de esta cuaterna cumplen con las condiciones de estar en el conjunto S, por lo tanto, la cuaterna alfa por x, y, zt también pertenece al conjunto S. Hemos corroborado entonces las condiciones necesarias para poder concluir finalmente que el conjunto S es un subespacio vectorial de R4. Seguimos con el apartado C. Ahora vamos a estar trabajando dentro del espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2. ¿Quién es el subconjunto en este caso? El conformado por las matrices, obviamente cuadradas de orden 2, con determinante nulo. Vamos a chequear si la matriz nula se encuentra en este conjunto S. Claramente, la matriz nula, al momento de calcularle su determinante, el determinante da 0, por lo tanto, la matriz nula en el conjunto S se encuentra. Cuando queremos ver si se cumple la condición de que la suma es cerrada, podemos darnos cuenta de que hay algo raro que sucede. Y en ese algo raro que sucede, podemos ver particularmente que encontramos dos matrices que se encuentran sobre el conjunto S, que cumplen la condición de tener su determinante nulo, pero que al momento de hacer la suma de matrices, la matriz resultado no cumple la condición de tener determinante nulo. Por lo tanto, desde el momento en que encuentro este ejemplo parecido al que habíamos dado en el apartado inicial, nos damos cuenta que este conjunto entonces no es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2. Vayamos al mundo de los polinomios, específicamente los polinomios de grado menor o igual que 3, junto con el polinomio nulo. Allí vamos a considerar el conjunto S de los polinomios que cumplen la condición de que la suma de sus coeficientes da 0. De nuevo, es muy fácil ver que el polinomio nulo, quien es el que conforma el elemento neutro de la suma en el mundo de los polinomios, realmente es un polinomio que cumple la condición de estar en el conjunto S. Consideremos ahora dos polinomios, a los cuales los llamamos P1 y Q1, que cumplen la condición de estar en el conjunto S. Veamos si la suma de ellos también está en el conjunto S.
El polinomio suma, que lo vemos allí conformado, tiene coeficientes que son a sub 3 más b sub 3, coeficiente que acompaña a x a la 3, a sub 2 más b sub 2, coeficiente que acompaña a x2, a sub 1 más b sub 1, coeficiente que acompaña a x, y a sub 0 más b sub 0, lo que sería el término independiente. Cuando realizamos la suma de todos esos coeficientes, gracias a que p sub 1 y co sub 1 son elementos de S, podemos ver que la suma de todos esos coeficientes da 0. Por lo tanto, la suma de estos dos polinomios se encuentra en el conjunto S. Ahora consideremos P un polinomio cualquiera en S y alfa un número real también cualquiera. El elemento alfa por P, el polinomio alfa por P, no es más que el polinomio alfa por a sub 3 x a la 3, más alfa sub 2 por x a la 2, más alfa sub 1 por x más alfa a sub 0. Veamos si la suma de los coeficientes de este polinomio cumple con la condición de estar en S. Al sumar los coeficientes y sacando de esa suma alfa factor común, nos damos cuenta que nos queda como resultado el número 0, lo que hace que el polinomio alfa por P pertenezca al conjunto S. Dadas las tres pruebas que elaboramos sobre este apartado D, llegamos a la conclusión de que este conjunto S es un subespacio vectorial del conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 3 junto al polinomio nulo. Llegamos ahora a realizar el último apartado, en el cual el conjunto S, sobre el cual necesitamos ver si es un subespacio vectorial de R3, es el conjunto formado por las ternas que cumplen la condición de que x menos 2y más 4z más 3 es igual a 0. Ya desde el principio nos damos cuenta que la terna 0, 0, 0 no pertenece al conjunto S. En principio decimos, bueno, vamos a ver si la terna está. Cuando hacemos la cuentita con los elementos que conforman la terna nula, nos damos cuenta que no se cumple la condición de estar en el conjunto. Por lo tanto, el hecho de que ya la terna nula no está en el conjunto S hace que simplemente podamos decir que ese conjunto no es un subespacio vectorial de R3. En cuanto a la pregunta acerca de cuál es la interpretación geométrica, si escribimos esta ecuación que conforma a el conjunto S en GeoGebra, nos damos cuenta que lo que vamos a encontrar es un plano en el espacio que no pasa por el origen de coordenadas. Y geométricamente es fácil descubrir si un conjunto en el espacio es un subespacio vectorial, porque debería ser una recta que pasa por el origen, o un plano que pasa por el origen, o por supuesto el propio R3 como subespacio trivial. Así que, bueno, en principio ya podríamos tener esto como dato importante cuando generemos un plano en R3 que no pase por el origen. Seguramente ese conjunto no va a ser un subespacio vectorial de R3. Muchas gracias por los minutitos que han dedicado a mirar esta resolución y nos vemos en la próxima.